Esta noche en el sur de la frontera, Casa Blanca reitera mano dura contra la migración irregular. Honduras y Colombia reciben deportados de Estados Unidos. El periodista Ernesto Cornejo habló con una abogada migratoria. ¿Qué hacer si un inmigrante es detenido por ICE? Y Guatemala habilitará en el Parque de la Industria un centro de registro y atención a deportados de Estados Unidos. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen. Bienvenidos a una nueva edición de Al Sur de la Frontera. En la próxima hora vamos a hablar de migración y sus diferentes aristas. Una visita esperada por muchos países de América Latina. Y es que el tema principal es la migración y las nuevas órdenes ejecutivas de Donald Trump. Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos bajo la administración de Trump, visita El Salvador. El gobierno de El Salvador retomará las conversaciones sobre el acuerdo de asilo de migrantes con Estados Unidos firmado durante el primer mandato del presidente Nayib Bukele, mediante la visita del secretario de Estado Marco Rubio, en el cual el país podría estar recibiendo a criminales de diferentes nacionalidades. Incluir ya que ha tenido tanto éxito el presidente Bukele con los miembros de la pandilla MC-13, a incluir, de la Mara Salvatrucha, a incluir también a los miembros de las pandillas de Tren de Aragua, que creo que van a querer regresar a Venezuela antes de tener que lidiar con las cárceles de la Mara en San Salvador. Rubio hará un recorrido por Centroamérica entre el 1 y el 6 de febrero. El primer país al que arribará es Panamá. Los temas que se abordarán son la migración, ya que se considera que es uno de los principales aliados, así como el programa de repatriación. En agenda también está la intención de Estados Unidos de retomar el Canal de Panamá, debido a la amenaza que existe con China y por la inversión del país norteamericano para su mantenimiento. Y si consistente con los tratados, en el cual le cae a los Estados Unidos y a Panamá a proteger el canal, encima de eso se le cobra a la Marina de los Estados Unidos por traspasar el canal, es como agregarle insulto a la situación. Y ojalá el gobierno de Panamá lo vea como una oportunidad de buena fe, no solamente para su seguridad nacional, pero para su comercio, para su desbalance fiscal. Panamá está a un punto, a un notch de perder su grado de inversión. El tercer destino es Costa Rica, donde además del tema migratorio, se hablará sobre la relación que mantiene con China. Fue el segundo país de la región que firmó un tratado de libre comercio con el país asiático. Programa de repatriación de personas de otras partes del mundo, etcétera, que están subiendo y pasando por Panamá, por Costa Rica, pasan por Panamá y después Costa Rica. Queremos trabajar con Costa Rica para expandir eso, va a ser un tema de conversación importante. Y también con Costa Rica, obviamente, un tema que influye mucho es el tema de Nicaragua. Guatemala, uno de los países con el mayor número de migrantes en Estados Unidos y que reconoce a Taiwán, también recibirá la visita del secretario de Estado. Es un gobierno para nosotros nuevo, en el sentido de que lleva 2 años, nosotros no lidiamos tanto con ellos, obviamente no estaban todavía en la primera administración, pero les puedo decir francamente, en estas 2 semanas ha habido una comunicación excepcional. Es un país en el cual en los temas migratorios ha habido una cooperación extraordinaria. Hemos visto vuelos de repatriación. La gira culminará en República Dominicana, en donde las apuestas es incrementar la ayuda para la lucha contra los narcóticos y la crisis de seguridad en Haití. Este es un informe de Marcela Rivera. Y personas provenientes de Venezuela y otros países que no admiten la deportación podrían ser recibidos en El Salvador para que en suelo nacional sigan con sus procesos migratorios. El Salvador podría convertirse en un tercer país receptor de migrantes de otras nacionalidades, así lo informan medios internacionales. Este acuerdo ya había sido negociado durante el primer mandato de Trump. Sin embargo, nunca se implementó, pero las nuevas políticas de migración en Estados Unidos podrían hacer necesaria esta medida, ya que algunos países como Venezuela limitan o rechazan las deportaciones de sus connacionales. El representante de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho señala que si bien el país no está preparado para recibir de forma masiva a migrantes, es necesario se trabaje en el tema. El Salvador consideramos no está preparado ni siquiera para recibir a los salvadoreños y salvadoreñas. Sin embargo, eso no tiene que ser una razón
para cerrarle la puerta a nuestros compatriotas. Eso nos debe llamar a realizar esfuerzos profundos para recibirlos, pero también para cambiar la realidad de este país. La medida permitiría a estas personas deportadas de otras nacionalidades permanecer en El Salvador mientras continúan sus procesos, en la mayoría de casos a la espera de asilo. Deportaría a inmigrantes de otros países a El Salvador para que soliciten desde allí protecciones de asilo y no desde Estados Unidos. La ciudadanía es consciente de los efectos que podrían tener las nuevas políticas implementadas por el presidente Trump para los países latinoamericanos, pero esperan que acuerdos entre el gobierno de El Salvador y Estados Unidos pues se alcancen los mejores términos y que la afectación sea mínima. Sí, todo estos movimientos siempre trae una consecuencia, ¿verdad? Esperemos en Dios que se empiece a preparar tanto el gobierno como la gente para esta situación que viene. Sí, no, se ve un poco, la gente se pone nerviosa más bien. El primer contacto entre Estados Unidos y El Salvador fue precisamente sobre migración ilegal. Los mandatarios además hablaron sobre cómo podrían acabar con pandillas transnacionales como el Tren de Aragua, tomando en cuenta que Trump ha prometido que los primeros deportados serían personas con antecedentes criminales. México ha recibido a más de 4,000 personas deportadas desde la llegada del presidente Donald Trump a la Casa Blanca. Esto lo informó la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum. En su habitual conferencia matutina, la presidenta de México dijo que estos migrantes en su mayoría son de nacionalidad mexicana, algunos de los cuales arribaron en 4 aviones que llegaron al aeropuerto Felipe Ángeles de la capital. La mandataria precisó que, sin embargo, esto no representa un aumento en estas operaciones de deportación desde su vecino del norte. La presidenta sugirió a América Latina priorizar el diálogo tras la crisis de Colombia y Washington. La gobernante confirmó que aceptó 4 aviones de deportados en un día. Y Honduras se suma a la lista de países que recibe los primeros deportados por Estados Unidos desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca. Prácticamente con las manos vacías, sosteniendo apenas unos pocos artículos personales. Así regresaron al país unos 130 compatriotas hondureños que fueron deportados de Estados Unidos. La mayoría fueron apresados antes de que Donald Trump asumiera su segundo mandato. Sin embargo, expresan que la situación para los migrantes está muy difícil. Pues la verdad le puedo decir, Dios es el que tiene todo bajo control allá, pero sí se está poniendo bastante feo. Pero tenemos que salir a buscar más que todo el pan de cada día, más cuando uno es amenazado de muerte acá porque no paga el impuesto de guerra que le llaman. A veces tenemos que emigrar con nuestras familias, pero gracias a Dios, le doy gracias a Dios que mi familia está bien allá. Yo aquí pues no tengo ningún problema con nadie y no le tengo miedo a nadie. Las circunstancias y el ambiente en la frontera está igual de duro. Este otro hondureño relata que después de permanecer un tiempo en México, se aventuró a cruzar la frontera y fue detenido antes de llegar a su lugar de destino. No, me agarraron antes. Está feo también para cruzar la frontera, está bastante militar, los de migración, anda bastante ahí. No, yo tengo rato, lo que pasa es que hace poco fue que decidí irme para allá. Estaba en México, estaba viviendo en México. A pesar de la hostilidad que existe actualmente contra los migrantes indocumentados, la mayoría expresa su intención de regresar a Estados Unidos, aduciendo que en el país no hay oportunidades. Claro, yo no debo nada, yo salí con un desmiss en mi caso, yo no hice absolutamente nada, obviamente tengo que regresarme, aquí no tengo nada que hacer. Según el testimonio de los deportados, desde que salen de la cárcel y durante el vuelo permanecen esposados de manos y pies y son liberados de los grilletes antes de bajarse del avión. Con imágenes de Carlos Rodríguez les informó Cintia López. Otro avión militar aterrizó en Guatemala con 64 deportados desde El Paso, Texas. Pues saliendo de la casa, como uno ya tiene mal récord, pues más que yo traté de sacar una troca a mi nombre y puse mi dirección y ahí donde llegaron migraciones por mí. O sea, empezaron a checar pues en la computadora. No, pues yo tenía delito, pues o sea que primera vez que yo entré con migración, pero no quise pelear caso. Entonces, automáticamente ya tuve orden de deportación, pero hasta ahí donde empezaron a checar
récord y ahí donde yo caí. Este lunes, 60 adultos y 4 menores de edad abordaron un avión militar estadounidense en El Paso, Texas. A las 15 horas, regresaron a suelo guatemalteco. A las 17 horas, algunos subieron un autobús que los trasladó al Centro de Atención para Migrantes en Zona 5, y el resto buscó otras opciones para regresar a su lugar de origen. Uno de los retornados fue un retalteco. Calificó las medidas de Donald Trump como injusticia. Uno va a tratar de luchar allá, ¿no? Uno no va a entrar a ser terrorista como nos trata él, de que uno somos terroristas. Pero uno que es humilde en el campo aquí no sabe ni de tecnología. En vez, sabemos mucho que no sabemos de tecnología, apenas sabemos hacer llamadas por teléfono y para que uno nos traten como quieren ellos, pues. Y eso es malo, pues. Yo como digo de que y ojalá que Dios no quiera que les ponga un castigo a ellos de lo que están haciendo, pues Dios es grande y para hacer todos nosotros somos hijos de Dios, pero también uno tiene que comprender la necesidad del ser humano. Según el Instituto Guatemalteco de Migración, en lo que va del año, más de 3.200 chapines han sido retornados. Y llegaron a Colombia los 2 vuelos de la Fuerza Aérea de ese país que habían ido a Estados Unidos a repatriar a más de 200 deportados colombianos, entre ellos 22 niños. Allá se nos reían en la cara, todos deportados, papá Trump está en la casa, todos deportados, todos se van a ir. Hubo personas que le quitaron su bastón. José Montaña es uno de los más de 200 migrantes colombianos deportados por ingresar de manera irregular a Estados Unidos. Denuncia que lo obligaron a firmar documentos. No nos dieron derechos, no le dieron nada. Nos hicieron firmar documentos obligados y horrible. Realmente fue un trato inhumano. El trato fue muy malo, decían que no nos querían allá, las cosas se los botan, la comida es pésima, sinceramente. Como lo tratan a uno, sí, porque uno se viene encadenado, esposado de la cadera, las manos. O sea, el trato es muy impune con todos los colombianos, la verdad. 2 vuelos de la Fuerza Aérea Colombiana fueron los encargados de la repatriación, a raíz de que el presidente Gustavo Petro no aceptó que los connacionales fueran enviados en vuelos militares norteamericanos el pasado domingo. El migrante no es un delincuente, es un ser humano que quiere trabajar y progresar. Los vuelos provenientes del Paso, Texas y San Diego, California, llegaron en la mañana del martes a Colombia con los repatriados que presentaban buenas condiciones de salud. 210 en 2 vuelos y llegaron 22 menores de edad. Un estado general bueno, no venían esposados. Con la Fuerza Aérea excelente, veníamos bien, sueltos, sin ningún problema, cómodos. Según Migración Colombia, ninguno de los colombianos deportados de Estados Unidos tenía antecedentes penales. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. Y precisamente para analizar las advertencias de Trump y el actuar del presidente colombiano, tenemos un análisis con Agenda Migrante. Ante las recientes advertencias y acciones que ha realizado el presidente Donald Trump y el actuar del presidente de Colombia, Gustavo Petro, César Ríos de Agenda Migrante subrayó que si bien nadie niega el valor de Colombia, es fundamental reflexionar sobre cómo enfrentar esta realidad y las lecciones que deja para la región. Colombia, ante ese valor que tuvo el presidente de alzar su voz en defensa de su población migrante. Creo que nadie niega el valor de pronunciarse. Lo que sí fue muy claro es que hubo muy poca solidaridad de otros países con ese temor de medir las reacciones que pueda tener el gobierno de Estados Unidos. Y lo vimos muy claro. El aprendizaje grande es de que hay que pensar muy bien y hay que interpretar esta nueva realidad, tanto migratoria como de relaciones internacionales que podamos tener los países ante Estados Unidos. Una de las principales enseñanzas, según Ríos, es la evidente dependencia que muchos países latinoamericanos tienen de Estados Unidos. En este sentido, considera necesario diversificar el comercio internacional, destacando que incluso México enfrenta problemas en sus tratados de comercio con su principal socio económico. Las lecciones principales que podemos sacar de esta experiencia de Colombia es, en primer lugar, porque
podemos medir los grados de dependencia que tienen nuestros países con Estados Unidos. Colombia descubrió que la mayor parte de su comercio internacional, de su economía doméstica, depende de las relaciones comerciales con Estados Unidos. La respuesta al aprendizaje es empezar a diversificar este comercio internacional, porque esta dependencia trae consecuencias muy directas, principalmente por Estados Unidos. Lo está viviendo Estados Unidos, lo está viviendo México también con los tratados del norte. Por otra parte, insistió en la importancia que Centroamérica impulse propuestas conjuntas para mejorar la eficiencia y responder de manera coordinada a las demandas de la región. Este es un informe de Jacqueline Orellana. La administración del presidente Donald Trump continúa adoptando medidas diversas, incluyendo la suspensión de fondos de asistencia federal. La Casa Blanca reiteró su mensaje de mano dura en sus esfuerzos para detener y deportar inmigrantes indocumentados. En su primera conferencia de prensa, la vocera Karoline Leavitt se refirió a las redadas practicadas hasta la fecha. Si usted es un ciudadano extranjero que ingresa ilegalmente a los Estados Unidos de América, usted por definición es un criminal y por lo tanto está sujeto a ser deportado. Leavitt se refirió al impasse diplomático con Colombia para demostrar su estrategia de paz por medio de la fuerza. Este presidente espera que todas las naciones del planeta cooperen con la repatriación de sus ciudadanos. En cuestión de horas, el gobierno colombiano aceptó todas las demandas del presidente Trump. Desde este fin de semana, según ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, sus 25 oficinas regionales han intensificado sus operaciones rutinarias, mientras se han lanzado operativos conjuntos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, la Agencia Federal Antidrogas, el Servicio de Alguaciles y la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos. Las personas y las familias están preocupadas por lo que podría pasar y les preocupa la deportación. Pero el mayor golpe para nuestra comunidad es vivir con miedo. La administración Trump, a pesar de enfocarse en indocumentados con pasado criminal, bajo la nueva directiva, durante los operativos están llevando a cabo detenciones colaterales donde personas sin órdenes de captura, pero de manera irregular en el país, están siendo arrestadas. Celia Mendoza, Voz de América, la Casa Blanca. Y la patrulla fronteriza de los Estados Unidos informó sobre un ataque con disparos en la localidad de Frampton, esto en Texas, en la frontera con México. Según el Departamento de Seguridad Pública de Texas, DPS por sus siglas en inglés, los atacantes eran hombres armados que huían del ejército mexicano en el municipio de Miguel Alemán, en Tamaulipas. Al intentar ingresar al territorio estadounidense, los individuos abrieron fuego contra agentes de la patrulla fronteriza, quienes respondieron al ataque sin que se registraran víctimas. Agentes locales y equipos tácticos acudieron al lugar para asegurar el área y garantizar la seguridad de los involucrados. Vamos a la pausa y ya regresamos. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook, y YouTube. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook, y YouTube. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. Al menos 49 casos de trata de personas se registraron en un año en el país. Autoridades han puesto a disposición el número 2213-7777 para denunciar este tipo de hechos.
El matrimonio forzado, la mendicidad, la extracción de órganos, el trabajo infantil, trabajo forzado, la servidumbre por deudas, entran en la categoría de trata de personas, que son formas de explotación para beneficiar a terceros. Para caracterizarse como crimen, cumplen con 3 elementos. 1, que sea realizado por redes organizadas, que se realizan acciones para facilitar la explotación con otra persona, que utilicen los engaños, mentiras, la violencia o la fuerza para realizarlo, así como que sea un abuso de otra persona en beneficio de un tercero, según la Organización Internacional para las Migraciones. En El Salvador, entre junio 2023 y mayo 2024, la Fiscalía General de la República registró 49 casos de trata de personas, delito considerado como uno de los de mayor impacto en el país, y según la Dirección General de Migración y Extranjería, es una de las más graves violaciones de los derechos humanos que vulnera la dignidad y la libertad de una persona. Por ello, ha puesto a disposición el número 2213-7777 para denunciar este tipo de casos. Este es un informe de Marcela Rivera. Ahora saludamos al periodista de la red de noticias Salvavisión, Ernesto Cornejo. Él nos tiene importantes reportes sobre cómo se está preparando México para albergar a los inmigrantes. Un gusto poderlo saludar en una nueva emisión. En los próximos minutos le vamos a estar ampliando todos los pormenores de lo que ha surgido acá en los Estados Unidos en cuanto a los cambios en las leyes migratorias y las acciones que han ejecutado las autoridades de ICE. Sabemos que las deportaciones se han contabilizado en más de 5,000 en tan solo 8 días de lo que lleva la nueva administración liderada por Donald Trump. Algunos países de América Latina están impulsando programas de reinserción para las personas que están siendo retornadas bajo estas modalidades. Otros, por su parte, como por ejemplo en México, pero principalmente en ciudades fronterizas, están llevando a cabo la construcción de albergues migrantes para la atención de los mismos. Ese es el caso en Tijuana, México. Para darle una pronta atención a los inmigrantes mexicanos que sean deportados bajo los protocolos establecidos por el nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, las autoridades de Tijuana, México, están trabajando en habilitación de un mega albergue temporal. Este espacio contará con expertos en la atención de personas retornadas. Eso nos obliga a verlos con una idea de apoyo humanitario. Y significa lugares donde quedarse, alimentación, medicinas. El alcalde ya tomó la decisión de rentar un lugar para hospedar con una capacidad para más de 3,000 gentes. Pero además en este momento hay espacios en los albergues, yo diría hasta 2,000. Además está el albergue federal que tiene una gran capacidad y tiene espacios vacíos también. O sea, enero, febrero lo podemos resistir más o menos. Más que nada porque California es un estado santuario. Y yo creo que la crisis principal va a ser por el lado de Texas, donde el gobierno del estado ordenó a todas sus policías apoyar a migración para localizar indocumentados, a veces por su aspecto, detenerlos y regresarlos. Yo creo que Tijuana va a tener condiciones para manejar satisfactoriamente, pero sí la gravedad del asunto va a ser más en la frontera con Texas. Además, analizan el impacto que podría traer el restablecimiento del programa Quédate en México en las ciudades fronterizas. Tijuana recibe un promedio de 3,000 a 3,500 por mes deportados. Y yo puedo decir, un gran porcentaje, 30-40% de nuevo intenta regresar a los Estados Unidos de manera ilegal. Con muchas dificultades, ha habido personas muertas en los últimos meses. Otros deciden, ya fracasados, retornar a sus lugares de origen. El municipio tiene un programa de apoyo económico para la compra de boletos de autobús. Y también la gente que decide quedarse en Tijuana, hay 40 albergues. Por su parte, se está buscando sumar esfuerzos con las diferentes entidades para apoyar a los cientos de migrantes que quedaron varados en las diferentes garitas ante las cancelaciones de los programas CBP One y Parol Humanitario. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California.
El estire y encoge que se ha tenido también en la política estadounidense en cuanto a la implementación de los cambios en las leyes migratorias ha llevado que algunos congresistas demócratas en ciudades santuario continúen buscando la protección de la comunidad inmigrante. Ese es el caso en Los Ángeles, California. En Estados Unidos, la política migratoria históricamente es un tema de debate, especialmente en torno a la protección de los inmigrantes. Y es que ciertas ciudades y estados han buscado adoptar medidas para limitar su cooperación con las agencias federales. La legislatura de California hemos apoyado millones de dólares de fondos en defensa del inmigrante, en defensa en contra de las deportaciones. Vamos a hacer todo lo posible para que tengan apoyo, no tengan miedo, sigan trabajando, sigan llevando a los niños a la escuela, sigan funcionando como parte de esta sociedad, no se hagan para atrás. Sin embargo, el presidente Donald Trump y funcionarios federales han advertido que las ciudades que se nieguen a cooperar enfrentarán sanciones, mientras las redadas en áreas con gran presencia de inmigrantes han comenzado a intensificarse. Nosotros no vamos a dejar que pisoteen los derechos de inmigrantes, tienen derechos constitucionales, hemos pasado muchas leyes en apoyo de ellos y la administración de Trump, no importa qué hagan, vamos a seguir luchando. Mientras tanto, se ha levantado un debate en torno a estas jurisdicciones y en la que se ha reavivado una discusión legal y política sobre los límites del poder federal y el derecho de los estados y ciudades para establecer sus propias normas. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California. Más de 7,000 arrestos son los que se contabilizan por las autoridades de ICE que han llevado a cabo en los últimos días. Pero también es importante conocer cuáles son los derechos a los que las personas en los Estados Unidos, pero principalmente la comunidad inmigrante, está amparada. Logramos platicar con una abogada experta en el área. Las órdenes ejecutivas firmadas por Donald Trump en su nuevo periodo presidencial ha dejado al descubierto el alto grado de vulnerabilidad en la que se encuentran las familias inmigrantes en Estados Unidos. Y es que estas políticas buscan incrementar las detenciones y deportaciones, actos que deberían de respetar el debido proceso, aseguran algunos expertos en leyes migratorias. Lo más importante es no entregar información. Tenemos un sistema aquí en los Estados Unidos donde no tiene que admitir cosas, por ejemplo, de su estado legal, de donde es uno, ¿verdad? Porque los fiscales de ICE tienen la responsabilidad de comprobar esto. Y otra cosa es, en los Estados Unidos, si uno dice que quiero hablar con mi abogado, I want to speak to a lawyer, tiene que parar con las preguntas, y eso también va a ayudar en cuanto a el derecho pues de tener más tiempo, más oportunidades aquí en los Estados Unidos. El futuro de los miles de migrantes que quedaron varados en la frontera sur tras las cancelaciones de los programas CBP-1 y Parol Humanitario es aún incierto. Pero lo que hemos escuchado es que si ya tiene su permiso, el presidente Trump debe como respetar lo válido, porque en la ley también en los Estados Unidos no le gusta cosas retroactivas, ¿verdad? Puede decir a partir de hoy y adelante, pero si una persona ya tiene su permiso, tiene que respetar eso. Eso es lo que tengo entendido, y eso es porque el presidente Biden extendió, por ejemplo, el TPS de los salvadoreños para tener esos 18 meses más. ¿Qué va a pasar con la gente que tiene asilo acá en Estados Unidos, diferentes cortes o aquellos que tienen como una orden de deportación? Eso es lo bello de los Estados Unidos. Tenemos 3 ramas de gobierno y el sistema judicial va a seguir. Si una persona ya tiene su proceso de asilo, tiene que respetar esto. Y yo no sé si va a dar más recursos a los agentes, a los jueces, a los fiscales. Está bien, porque estamos listos para defender y seguir defendiendo esos casos. Sin embargo, especialistas advierten que con ello las personas inmigrantes podrían enfrentar actos ilegales de las autoridades, hostigamiento y vulneración a sus derechos humanos. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California.
Bueno, Roxana y amigos televidentes, en nuestra próxima emisión también estaremos conociendo a detalle las posturas de algunas personas que están amparados todavía a los programas del TPS acá en los Estados Unidos. Por ejemplo, los hondureños que están próximos a vencerse. Hay mucha incertidumbre y temor si esto va a ser o no renovado. También el panorama que se vive hoy en día en la frontera sur y todo lo que está aconteciendo en Ciudad de Santuario, donde los activistas pro migrante continúan alzando la voz para que se les pueda ser escuchado y han reiterado su compromiso de continuar litigando las decisiones que se anuncien desde el Ejecutivo. Todos los pormenores usted los conocerá en detalle a través de Al Sur de la Frontera. Informó desde la ciudad de Los Ángeles, California, Ernesto Cornejo. Vamos a la pausa y ya volvemos con más de Al Sur de la Frontera. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook, y YouTube. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook, y YouTube. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. El Instituto del Migrante Salvadoreño INSAMI nos ha compartido los derechos para que conozca la comunidad migrante y también la clínica de ciudadanía precisamente para los indocumentados al sur de California. En sus primeros movimientos como presidente, Donald Trump firmó más de 40 órdenes ejecutivas, siendo la de migración entre las más radicales. Es por eso que un juez federal del 9º Distrito de Seattle detuvo temporalmente por 14 días las medidas que buscaba eliminar la nacionalidad de los hijos de los migrantes nacidos en los Estados Unidos. Ante esta situación, el director del Instituto Salvadoreño del Migrante considera que es un alivio para muchos compatriotas. Los decretos presidenciales del presidente Donald Trump, que son antimigrantes, que afectan a nuestros salvadoreños también, que están dentro de Estados Unidos. En este momento, el juez federal, John, del 9º Distrito de la ciudad de Seattle, del estado de Washington, ha detenido por 14 días uno de los decretos presidenciales que van dirigidos a quitar el derecho de nacionalidad a niños nacidos dentro de Estados Unidos, pero que son hijos de personas que están de forma irregular, que solo son aquellos que podrán ser ciudadanos, los hijos, valga la redundancia, de ciudadanos y de residentes. Por otra parte, organizaciones defensoras de derechos humanos han intensificado esfuerzos para capacitar a la comunidad migrante por medio de talleres, los cuales enfatizó que sirven para empoderar y defender sus derechos. Organizaciones de la sociedad civil, como el Rescate de Los Ángeles, la Unión de Libertades Civiles, la organización Together We Rise y profesionales del derecho, han empezado a impartir talleres que van dirigidos al empoderamiento y a la educación de los derechos constitucionales de las personas que están de forma irregular dentro de los Estados Unidos. Esto va a venir a bajar el miedo, a bajar ese sentido de persecución
de nuestros compatriotas que están en Estados Unidos de forma regular. Durante operativos realizados por agentes de la patrulla fronteriza, expertos aconsejan a los migrantes mantener la calma, no firmar ningún documento sin la presencia de un abogado y ejercer el derecho de permanecer en silencio. Este es un informe de Jacqueline Orellana. Ahora saludamos al abogado Oscar Issue. Él es abogado en temas migratorios. Un gusto saludarlo. Bienvenido hasta Los Ángeles. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Para mí un placer enorme poder informarlos por este medio. Me presento rápidamente. Soy el abogado Oscar Issue. Soy abogado aquí en Los Ángeles, California, orgullosamente de padres centroamericanos, y un placer, honor y privilegio poder informarlos por este medio. Las primeras 2 semanas de Trump han sido intensas en cuanto a temas migratorios. ¿Era lo esperado o ha sido más severo de lo anunciado, abogado? Era definitivamente lo esperado, pero no solamente lo esperado, fue lo que él prometió que él iba a hacer, y en base a esas promesas es lo que generalmente las elecciones, las personas que lo eligieron, votaron para esto. La verdad, si le voy a dar mi opinión personal, yo pienso que muchos pasos son innecesarios. Por ejemplo, llevar la militar al sur de la frontera entre Estados Unidos y México, eso no me lo esperaba. Tampoco lo que no me esperaba es que iban a nombrar a los carteles de México como organizaciones terroristas. Haga casi cuenta que están en la misma clasificación como ISIS, que ellos están cortando cabezas en el Medio Oriente. Claro, los carteles de drogas son muy peligrosos y me sorprendió la clasificación de ponerlos como una organización terrorista. Adicionalmente, lo que más me sorprendió y lo que la verdad definitivamente no estoy de acuerdo es que la administración Trump está yendo ahora a las escuelas con niños de 5, 6, 7 años, criaturas inocentes que no tienen nada que ver, que ellos intencionalmente no están en este país, y la mayoría que están nacido aquí, porque los inmigrantes cuando han venido a Estados Unidos han tenido sus hijos acá, y entonces el único país que ellos han conocido y conocen es este país de Estados Unidos. Entonces, ahora que un agente de ICE llegue a las escuelas a terrorar a estos niños, es algo que definitivamente no me está gustando para nada, no le está gustando al público, y la verdad, las primeras 2 semanas de esta administración Trump es, como se dice en inglés, es una nightmare, o sea, es una pesadilla, y simplemente se va a ir peor, 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 porque él ha prometido aproximadamente 2.500 a 3.000 deportaciones diarias. Hablemos primero del tema de la ciudadanía por nacimiento, y aunque sabemos que está en la corte, de momento en pausa como un revés para Trump, muchos temen perder su ciudadanía. ¿Es así? No, para nada. Eso es una de las cosas también que me sorprendió del presidente Trump. El presidente Trump hizo, como usted sabe, esa executive order, o sea, esta orden ejecutiva para que una persona que nazca en Estados Unidos no pueda tener ciudadanía. Pero lamentablemente para él, esto está contra la Constitución de Estados Unidos. No entiendo cuál es el propósito de hacer esto. Para hacer esto, él literalmente tiene que cambiar la Constitución. Para cambiar la Constitución, él necesita que tener aproximadamente 3/4 en el Congreso y en el Senado y en la Cámara de Representantes. Él no lo tiene. Sí, los republicanos, que es el partido del presidente Trump, tienen la mayoría, pero es una mayoría muy pequeña. Esto es algo que yo no veo que va a pasar jamás, pero entiendo el mensaje que está mandando. Es un mensaje anti-inmigrante. Ahora, este executive order, o sea, esta orden ejecutiva, les repito rápidamente, fue hecho por el presidente Trump. La Constitución es clara. La Constitución dice que si una persona nace en Estados Unidos, es ciudadano, pero eso está en la Constitución. Y para cambiar la Constitución, como he mencionado, tiene que ser el Congreso. Él haciendo eso está tomando pasos como, entre comillas, de un dictador. Entonces, para ver si es constitucional lo que hizo el presidente, por eso está el judicial, que es la Corte Suprema de Estados Unidos, que va a decidir si esto es legal lo que hizo él o no es legal. Definitivamente no es legal, no puede ser, porque la Constitución es clara. Entonces, el presidente Trump se ha pasado mucho más de su poder. No entiendo por qué lo está haciendo, pero a la misma vez
lo entiendo porque él no es abogado, presidente Trump no es abogado, presidente Trump porque no es abogado no conoce la Constitución, pero me sorprende más que sus asesores no lo han asesorado qué puede ser y qué no puede ser. Pero en lo que he escuchado, aunque lo asesoren, el presidente no hace caso y el presidente va a hacer al final lo que él piensa que puede hacer. Y con el tema de la amplitud de lugares en los que se permite que hayan redadas, como por ejemplo en el trabajo, en las escuelas, en las iglesias, ¿qué recomienda como abogado para actuar en estos casos? Tienen que saber sus derechos y la inteligencia es poder. Por ejemplo, un inmigrante está en Estados Unidos, tiene derechos constitucionales limitados, pero sí los tiene. Eso es la primera cosa que tienen que saber. Número 2, tienen que saber que tienen el derecho de cuarto amendamiento. El cuarto amendamiento dice free of unlawful seizures and arrest. Lo que eso dice en español es prácticamente que la persona tiene el derecho para que ellos no estén en cualquier momento cuando un policía puede llegar con ellos y los puede registrar. Por ejemplo, puede venir a registrarle qué tiene en sus brazos, qué tiene en sus bolsas, qué tiene en su pantalón, etc. Eso es el cuarto amendamiento. Si una persona lo quiere registrar, por ejemplo, dame tu ID, ok. Una persona se tiene que identificar con el oficial solamente si el oficial piensa que esta persona ha cometido un crimen o está en la comisión de cometer un crimen. Si estamos hablando de ICE, el oficial de ICE, que es la inmigración, tiene que tener causa probable para pensar que esta persona es inmigrante. Pero si la persona no habla, por ejemplo, si la persona no está hablando con la policía, entonces ahí es imposible para el oficial decidir si esta persona es inmigrante o no. Y el ICE, la única que él va a pensar que la persona es inmigrante es por el color de su piel, por el color de sus ojos, por el color de su pelo. Entonces, eso ya se convierte hacia una discriminación racial. Y esa discriminación racial es contra la Constitución. Entonces, lo que le quiero decir es que lo mejor que pueden hacer por el cuarto amendamiento es que si dicen, ¿te quiero registrar? No. ¿Quiero registrar tu teléfono? No. ¿Quiero entrar a tu casa? No. ¿Por qué no? Porque no, aunque ellos digan, tengo el derecho, no tienen el derecho. La única manera que sí tienen el derecho es que si ellos agarran un warrant. Un warrant es como una orden judicial de un juez que dice, de un juez estatal que ha firmado, que dice que sí pueden entrar a su casa, pero tienen que leer esa orden judicial del juez y tienen que leer bien por qué pueden entrar. O sea, los warrants, esas órdenes judiciales firmadas de un juez, tienen que especificar, pueden entrar a la casa por el propósito de buscar, por ejemplo, las computadoras. Pero no se pueden meter a los carros, no se pueden meter al closet, solamente ver dónde está una computadora, ¿ok? Entonces, tienen que saber bien esto. Otra cosa, si lo para la migración, quedarse callado. Decir, tengo el derecho de mantenerme callado, tengo el derecho de tener mi abogado y tengo el derecho de tener due process, o sea, procedimiento legal. Mejor que hablen con un abogado antes de repetir estas palabras, lo que estoy diciendo. Pero le voy a repetir, sí hay defensas mínimas, sí hay maneras de legalmente combatir contra la migración, pero se tienen que informar muy bien antes de hacerlo. Y lo más importante, no se vayan a poner a pelear, pero el mejor advice, o sea, lo mejor que yo le puedo decir es mejor que se mantengan en silencio. En cuanto a atenciones como abogado migratorio, ¿en qué área ha visto un incremento o si cree que lo haya y en cuáles? Definitivamente corte de deportación. Ahorita muchas personas están metidas a corte de deportación, pero es mi entendimiento que ahorita es mejor corte de deportación que no. Les voy a explicar. Y no quiero dar información falsa, solamente estoy dando mi opinión personal. Les voy a explicar por qué. Ahorita acaba de escribir la migración que las personas prioridad, a pesar de ser los criminales, van a ser las personas que han estado a menos de 2 años en Estados Unidos y que no han tenido ningún proceso. Y esas personas están para expedited removal. Expedited removal es que los pueden agarrar y los pueden deportar sin ningún proceso. Eso es lo que está alegando la migración. Entonces, sabiendo eso, en mi opinión y la manera que yo me pongo a pensar, antes estar en procedimiento de deportación es lo peor, porque ahora ya está en procedimiento para deportarlo.
Pero si usted está en menos de 2 años y lo agarra la migración, le pueden dar expedited removal, o sea, deportación sin proceso. Entonces me pongo a pensar, tal vez es mejor estar en corte de deportación porque por lo menos ahí puede alargar el proceso usando las cortes y no intencionalmente, simplemente, por ejemplo, la primera audiencia se la ponen para julio, en julio usted agarra abogado, el abogado puede pedir una continuación si es que el abogado o abogada tiene buena causa para pedir continuación, la continuación tal vez se la dan para noviembre, arma sus defensas y después de ahí dan la audiencia final que tal vez es 1 año, año y medio, ahí ya ganó 2 años, si es que logra perder y hay bases, puede apelar. La apelación, si es que hay bases, para apelar, la apelación toma aproximadamente 2 a 3 años. Entonces, solamente ahí ya ha ganado 4 años aproximadamente. Entonces, ahora en mi pensamiento, digo yo, ¿será que es mejor que estén en corte de deportación así hay un proceso legal en vez de estar deportado expedited removal? Esto es el ejemplo, Roxana, como la verdad todos los abogados de inmigración están en shock. Todos los que conocemos las leyes estamos en shock porque la verdad ahora no sabemos cuál es el mejor camino por tanto que está haciendo el presidente Trump. En cuanto a los tepecianos o DACA, ¿cuál es su lectura? El TPS tenemos que entender que el TPS fue hecho simplemente por el Congreso. Y cuando fue hecho por el Congreso, lo firmó a ley el presidente Bush. Entonces, si ellos quieren terminar con el TPS de los salvadoreños, tiene que ser por medio del Congreso. ¿Okay? Entonces, entre comillas, los tepecianos del Salvador están un poquito más protegidos porque fue hecho por el Congreso en ese entonces. Pero aquí lo bueno que es el gran presidente Bukele del Salvador tiene buena relación con el presidente Trump. Entonces, por la buena relación, yo la verdad no veo que el presidente Trump va a quitar el TPS de los salvadoreños. Él lo intentó hacer en el 2018, pero en el 2018 Trump es muy diferente que el presidente Trump de hoy día. ¿Por qué? Y él se ha dado cuenta que vamos a hablar simplemente de las personas salvadoreñas ahorita. Las salvadoreñas, la gran mayoría son personas de honor, de honrada, de honestos, trabajadores, muy trabajadores en Estados Unidos. Entonces, como El Salvador está viviendo una etapa muy linda ahorita en su historia, que es muy segura, entonces la verdad, el presidente Trump ahorita no ve un salvadoreño con TPS como un enemigo público hacia Estados Unidos. Incluso lo ve tal vez como ok, perfecto, como una joya que él está produciendo. Por eso no ha cancelado el TPS hacia los salvadoreños. Ahora, ha cancelado el TPS específicamente ¿para quién? Para los venezolanos. Lamentablemente, el presidente Trump ha clasificado a venezolanos con esta mara de Tren de Aragua. Entonces, por esta mara es que el presidente Trump, la verdad, ya no quiere saber nada de una persona venezolana, ha cancelado el TPS venezolano y entonces ahorita cada persona que es venezolana está subject to deportation, significa que puede ser deportada. No si esto es una estrategia política para irse o empezar un problema con Maduro, no tengo ni la menor idea, pero lo que le digo es que los venezolanos aquí tienen un futuro muy negro en Estados Unidos. Ahora, por último, hacia el último de su pregunta, el DACA, no veo que el DACA va a ser quitado. El DACA, el presidente Trump ha comentado cuando era electo que él le gusta el DACA ahora. Él también ha comentado que él está pensando darle legalidad al DACA si es que la persona DACA ha hecho una educación universitaria. Eso es lo que empezó a hablar. Ahora, esto es algo inmenso. ¿Por qué? Porque el presidente Trump, 2018, él decía que DACA no era constitucional y DACA tiene que ser eliminado. Ahora, DACA, él está ya pensando a ver cómo podemos legalizar a estos muchachos. Los muchachos DACAs han venido a Estados Unidos de una edad muy temprana. Estados Unidos es el único país que conocen, ya que no tienen permiso de regresar a su país, al menos que tengan un permiso especial por medio de advance parole. Entonces, con DACA, yo veo que el presidente Trump lo va a legalizar, pero al final de su término. Así lo estoy viendo yo. Yo veo que DACA y TPS de El Salvador no van a estar en peligro.
Abogado, una de nuestras televidentes consulta lo siguiente. Ella tiene un proceso de demanda en una corte, siendo ella la víctima de un acosador. La pregunta es si ICE o la policía la detienen, la pueden deportar o cómo se sigue este proceso si es ella la víctima. Como ha dicho el jefe de la migración, el señor Homan, él acaba de decir que si una persona es ilegal, puede y va a ser deportada. Ahora, lo que usted me acaba de mencionar abre la puerta hacia mucho análisis legal. Por ejemplo, ella fue víctima de violencia, pero si la persona que le dio la violencia fue su esposo, ciudadano americano, por ejemplo, entonces ella puede ser una recipiente de VAWA. VAWA. VAWA es prácticamente protección, entre comillas, para la mujer por actos violentos de un ciudadano americano, esposo o esposa. Entonces, aquí ella si aplica por VAWA, VAWA la puede proteger. Adicionalmente, si ella aplica por la visa U de unión, ella tal vez puede empezar un proceso de esa manera, porque la visa U sí, es un proceso donde es una víctima de crimen y le ha dado consecuencias físicas o emocionales graves y la persona está dispuesta a ayudar con la policía para delatar con estas personas que le hicieron el daño. Entonces, la visa U de unión puede ser otra vía legal para protegerse. Pero sin saber más, es imposible saber. Lo que sí le puedo decir es que estos dos mecanismos legales es los mecanismos legales que ella pudiera poder enfrentar, pero tendría que saber mucho más detalles. ¿Qué pasó? ¿Cómo le pasó? ¿Cómo le pagaron? Si le usaron una arma letal, ojalá que no, un cuchillo, una arma, ¿cómo? ¿Cuándo fue? ¿Era ciudadano? Miles de preguntas. Entonces, solamente una pregunta así de 15 segundos, Roxana, yo veo dos mecanismos legales, VAWA y visa U. Para ir finalizando, abogado, ¿cómo podemos contactarlo y en qué temas usted apoya? Las mayorías de temas que yo apoyo ahorita son todo lo que es la inmigración y todo lo que es en la corte civil. Por ejemplo, no solamente la vida de un migrante aquí en Estados Unidos, muchas personas piensan que es una vida de lujo. La verdad es una vida muy triste y muy trabajadora. Por ejemplo, no solamente se tienen que estar corriendo de la migración, de la policía, pero los empleadores, o sea, los jefes donde trabajan, saben que ellos son inmigrantes. Y porque ellos saben que son inmigrantes, muchos empleadores no le están pagando como debe ser o no le pagan en sí. Yo acabo de tener una clienta guatemalteca que no le pagó un mes el empleador. Y el empleador le dijo, no te voy a pagar. ¿Por qué no? Porque eres inmigrante y simplemente no. Haz lo que quieras. Entonces, imagínese, Roxana, lo que los inmigrantes viven. Esta persona ya trabajó su mes, tiene que pagar su renta, su comida, la escuela de sus niños, absolutamente todo. Pero por es que este empleador y el empleador tiene mucho dinero, dice, no te voy a pagar simplemente porque eres inmigrante. Entonces, el derecho en este caso que tiene el inmigrante, como acaba de decir al principio del programa, un inmigrante tiene derechos constitucionales limitados. Esos son usar las cortes cuando le han hecho un mal civil. En este caso, vamos a meterle una demanda al empleador y le vamos a sacar un buen dinero hacia el empleador para que se le quite y para que jamás este empleador haga esto. Lo mismo, cuando es una demanda hacia el empleador, el statute, o sea, la ley de California nos deja hacer demanda con dos cosas. 1, contra la empresa, 2, contra el dueño y 3, cada persona que controló a mi cliente. Entonces, si fueron 2, 3 supervisores, demandamos a los 3 supervisores, al dueño personalmente y a la empresa para meterles presión. Y solamente con esa presión puede haber una justicia. Entonces, esos son los casos que hago, pero hoy día me estoy dedicando también más a mi inmigración porque la verdad tenemos que combatir con todas estas inseguridades que está haciendo la administración Trump, que la gran mayoría, Roxana, no son constitucionales, en mi opinión. Y por último, si me gustaría contactar, con todo gusto, aquí estamos siempre en Los Ángeles, California. El número de teléfono es 626-514-1000, o sea, 626-514-1000. Roxana, un placer y privilegio poder conversar con usted por este medio. Vamos a la pausa, ya regresamos. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X,
Facebook, y YouTube. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook, y YouTube. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. Un 25% de familias hondureñas reciben remesas que representan el 50% de sus ingresos en sus hogares y un 80% de estos ingresos los destinan en consumo diario. Hoy en día son más de 9.000 millones, son el principal rubro que tiene el país de captación de divisas, superior a cualquier producto de exportación. Esas remesas representan para esos hogares entre el 45 y 50% de sus ingresos. ¿Y en qué destinan estos hogares estos recursos que reciben? Bueno, los destinan a consumo, compra de alimentos, compra de medicamentos, construcción, ¿verdad? Y en una buena parte para generar capital humano, entre un 5 y un 10%, para generar capital humano mediante educación. Eso nos habla de la importancia que tiene. De hecho, el FOSDE cataloga a Honduras como una economía remeso dependiente, ¿verdad? Eso nos habla, de nuevo, de la relevancia que tiene la contribución que hacen los hondureños que están en la diáspora. Son muy importantes para nuestro país. Y ante las recientes políticas migratorias en Estados Unidos, miles de personas que antes veían esa nación como su destino final, ahora consideran quedarse en territorio mexicano. Se les invita a todos que muestren su documento que acredite su regular estancia en México. En Tapachula, una nueva caravana con cerca de 2.000 migrantes, integrada en su mayoría por venezolanos y hondureños, emprende el camino. Estados Unidos ya no es su destino final, pues muchos de ellos, cansados de los riesgos al cruzar hacia ese país, consideran ahora quedarse en territorio mexicano como una opción más viable. El sueño y las esperanzas están en cualquier país, ¿verdad? No necesariamente es Estados Unidos. Al final, si tú te desarrollas como artista o te desarrollas o quieres salir adelante, pues en cualquier lugar que tenga una economía estable, pues puedes desarrollarte. México se ha caracterizado por eso, ¿verdad? Y es que muchos migrantes se quedaron varados ante la cancelación de citas por medio de la aplicación CBP One. Nosotros estamos acá en la ciudad de Tapachula con un objetivo en común, que era lograr la cita de la CBP One para entrar a los Estados Unidos. Lamentablemente el presidente de los Estados Unidos tomó la decisión de clausurar la aplicación, bueno, el renglón de la cita. La verdad fue bastante duro, nos frustramos mucho, pero estamos intentando regularnos aquí. Para el especialista en migración Roxana Rodríguez, México debe enfrentar con firmeza la situación de los migrantes en México. Si México no se aplica con la política migratoria, que propiamente López Obrador no lo hizo en su sexenio, si Claudia Sheinbaum no se aplica en proponer una política migratoria que corresponda a la realidad del país y no a los deseos de Trump, estaremos hablando de dos escenarios bien distintos. Las autoridades mexicanas aún no se han pronunciado sobre el destino de esta nueva caravana. Entre tanto, surge la duda: ¿está México en capacidad de atender a sus connacionales retornados y a los migrantes de otras nacionalidades? Miguel Ángel Boiso, Voz de América, México. Y también se conoció desde ese país que va a habilitar el Parque de la Industria, un centro de registro y atención a deportados de los Estados Unidos. Danilo Rivera, director del Instituto Guatemalteco de Migración, informó cómo se prepara Guatemala ante las deportaciones masivas de migrantes ordenadas por el gobierno de Donald Trump. El funcionario indicó que se continuarán recibiendo aviones militares con deportados. La semana vamos a ir recibiendo con este vuelo de hoy 5 vuelos según lo pronosticado, pero estamos diariamente ellos también negociando junto con el ministerio y el embajador
para poder traer otros vuelos. No le podemos negar el ingreso a los guatemaltecos a su propio país. Explicó que no se puede negar el ingreso al país de ningún ciudadano independientemente de su perfil. También compartió los datos que se contabilizan hasta este lunes 27 de enero. Del 1 al 24 de enero de 2025 han sido retornados 3.297 guatemaltecos. De estos, 2.879 han regresado vía aérea desde Estados Unidos y el resto desde México. Añadió que este espacio será de registro y atención porque necesitan conocer a la persona retornada y que tenga apoyo de programas sociales y capacitación. Vamos a generar en el Parque de la Industria es un centro de registro y atención a las personas migrantes. Salen del centro de recepción, los llevamos a Parque de la Industria, ahí los podemos entrevistar, conocer más a profundidad sus necesidades, sus capacidades, poner a disposición los distintos proyectos, programas, va a haber atención médica, no solo la que damos en el centro de recepción, sino que puedan conocer a cada persona si tiene sus vacunas, por ejemplo, si tiene algún tipo de enfermedad común, para poder generar toda la información y poder darle seguimiento desde los puestos de salud o desde los otros espacios. El tema de educación, que conozcan y que ellos puedan decir, miren, estoy en sexto primaria, estudié aquí o no estudié acá o tengo estas habilidades, profundizar en el conocimiento. También resaltó que en caso aumenten las deportaciones tendrán la colaboración de Casas del Migrante, de Misioneros o de la Pastoral de Movilidad Humana y franciscanos. ¿Y cuáles son las últimas estadísticas de los guatemaltecos deportados, retornados a su país? Veamos. Un total de 116 guatemaltecos deportados arribaron al centro de recepción de retornados ubicado en la zona 13 capitalina, tras un vuelo procedente de Los Ángeles, California. Este vuelo es el número 20 en lo que va del 2025. La vicepresidenta de la República, Karin Herrera, estuvo presente para recibir a los connacionales y destacó las acciones que se están llevando a cabo para mejorar la recepción de retornados. Herrera afirmó que continuarán las coordinaciones con las nuevas autoridades estadounidenses. Nosotros estamos como gobierno trabajando de la mano con el gobierno de Estados Unidos. El presidente Arévalo ha tenido comunicaciones junto con la Cancillería, comunicaciones bilaterales para tratar este tema. Nosotros como gobierno le deseamos un enhorabuena al gobierno que está asumiendo este día, ¿verdad? Y continuaremos trabajando, porque esto es un problema regional que debe ser abordado por todos los países de manera integral y regional, y continuamos en estas pláticas. Es todo. Gracias por habernos acompañado. Estuvo con ustedes Roxana Webb. Hasta la próxima.